llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Vaciada es viernes, tenemos un ambiente lluvioso, bastante lluvioso en general en toda España. Hoy, mira, he elegido un tema que me parece muy interesante y que además nos viene muy al pelo con toda la que está cayendo con la problemática de la vivienda. Pero claro, la vivienda rural tiene una problemática que es específica de la vivienda rural, que no tiene nada que ver con la problemática de otros lugares más urbanos, de enclaves más grandes, de ciudades más grandes. ¿Qué pasa con la vivienda rural? Porque también es un auténtico escollo. Cuando una persona va a emprender un proyecto a un pueblo o se decide por un emprendimiento en una zona rural, lo primero que uno mira es si hay un lugar habitable para vivir. Es lo primero, incluso antes de otras cuestiones que son también de suma importancia, por ejemplo, si hay un consultorio médico, si hay unos servicios educativos para que los niños puedan tener una educación más o menos cercana. Eso se mira en primer lugar, pero más aún en primerísimo lugar el tema de la vivienda. Y el tema de la vivienda rural es muy complicado porque, claro, vas por los pueblos y dices, sí, está todo lleno de viviendas vacías, pero no es tan fácil como parece, porque esas viviendas vacías igual están en manos de gente que no quiere desprenderse de ellas o requieren una rehabilitación que cuesta un auténtico pastón y que no es asumible porque no están en condiciones de ser habitadas, con lo cual nos encontramos con un problema muy importante también en el mundo rural y en el mundo de lo que hemos venido a llamar la España vaciada. Hoy vamos a hablar del tema de la vivienda rural con una persona que ha coordinado un estudio, yo creo que es primordial para entender lo que está pasando. Un estudio además que está hecho sobre el terreno de un pueblo emblemático de la España vaciada, de la provincia de Soria, San Esteban Gormaz, y la persona que ha coordinado ese estudio y que pertenece y está al frente de Future Policy Lab y que lo ha hecho además con la organización Vivaces es Iván Auciello, que está con nosotros. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Bien, estaba hablando de la vivienda rural como un auténtico problema para la gente que quiere instalarse en un pueblo. Porque claro, generalmente cuando visualizamos el problema de vivienda se nos va a la mente al típico bloque de vivienda urbana, pero no pensamos tanto en la problemática de la vivienda rural, que también es una problemática morrocotuda, por decirlo de una forma gráfica. Sí, efectivamente. Bueno, como bien has dicho, la vivienda es una problemática en general, pero digamos tiene bastantes particularidades en el ámbito rural, como pues por ejemplo antes has mencionado también que pues digamos todos los enlaces familiares con las viviendas se tienen que tener mucho en cuenta. Otro detalle también es que, por ejemplo, no hay prácticamente mercado del alquiler en las zonas rurales. La única opción que la gente se encuentra cuando quiere trasladarse a un pueblo o quiere conseguir una vivienda en un pueblo es a través de la compra. No existe otra alternativa. Y luego también relacionado un poco con las infraestructuras de las viviendas, encontramos muchas viviendas que están en unos estados o no habitables o en ruina o mínimamente habitables que requieren de grandes inversiones que muchas veces las personas no las tienen. O otra situación en la que se encuentra mucho, por ejemplo, son propiedades que han sido heredadas por muchos propietarios, la propiedad está muy atomizada y entonces se queda una casa bloqueada durante mucho tiempo, lo que hace que vaya perdiendo valor, tanto económico como valor habitacional. Claro, Iván, la problemática de la vivienda rural tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de las herencias, de los múltiples propietarios, de la multipropiedad, es decir, que una vivienda rural puede estar en manos ya de 5, 6, 7 familias, ¿no?, que pertenecen a un tronco común, pero que ya son familias distintas. Todo este tipo de problemas tiene que ver con... muchas veces vamos por los pueblos y dices, ¡ay, qué pedazo de casa y tal! Pero es que luego ya rascas un poquito, te pones a ver y dices, bueno, pero es que esto está así muy bien de fachada, pero luego si tú quieres vivir ahí mínimamente cómodo, te tienes que gastar bastante más de lo que te puede llegar a costar comprar el inmueble, ¿no?
Sí, exactamente. Ya te digo, los estados, hay estados de viviendas muy heterogéneos, pero en general viviendas que están mucho tiempo paradas, al final digamos, invertir dinero para volverlas habitables es complicado en muchas ocasiones, ya sea, pues, como decíamos, por una propiedad atomizada y que la gente no se ponga de acuerdo, o directamente por liquidez. Una vivienda para hacer, pues, por ejemplo, conseguir una calidad energética decente también implica unas grandes reformas, con lo que quizá, pues sí, es uno de los principales problemas en cuanto a la propiedad. Para el alquiler hay otras problemáticas también, incluida esta. Iván, hablemos de lo que es Future Police Lab, que es la organización que tú estás representando y que habéis coordinado, habéis hecho este estudio junto con Vivaces. Primero, ¿qué es Future Police Lab? Pues Future Policy Lab básicamente es un think tank que, bueno, es básicamente una organización en la que realizamos proyectos, todos basados en evidencia y intentamos, mediante, digamos, trasladar la investigación académica, trasladarla de una manera un poco divulgativa y también trasladarla a los stakeholders, digamos, a las personas que toman las decisiones de política pública, ya sea a nivel local o municipal o nacional, a través de informes que, lo que digo, es conectan la investigación académica con la política pública y política social. Claro, entonces habéis hecho un estudio pionero, diría yo, basado en el terreno, con Vivaces y sobre la problemática de vivienda rural, tomando como punto de referencia un pueblo emblemático de Soria, de una provincia también emblemática dentro de lo que es el mundo de la despoblación en España, que es San Esteban Gormaz. Este estudio, ¿cuáles son las líneas básicas? Bueno, básicamente este estudio parte de un informe previo que se realizó, que básicamente lo que hacía era mapear cómo era el estado de la vivienda, del sector de la vivienda en toda la comarca. Entonces, digamos, eso nos dio una visión muy, muy general de todo lo que, digamos, las problemáticas concretas de lo que pasaba y los diferentes sí, digamos, problemas a intentar resolver. Y eso, junto con un grupo de trabajo que se hizo allá por el mes de abril, en el que pudimos estar en contacto con un montón de agentes de la zona, ya sea de agentes del ámbito político, del ámbito asociativo, vecinos, incluso con el alcalde de San Esteban de Gormaz. Y entonces, bueno, básicamente nosotros lo que hemos hecho es un informe en el que presentamos unos proyectos piloto para poder realizar experimentaciones en vivienda con políticas de vivienda para ver si pueden ayudar a resolver o ayudar un poco en esta situación. En concreto son tres pilotos, uno impositivo y de acompañamiento, uno comunitario y otro, digamos, conductual, utilizando las ciencias del comportamiento. Esos son los pilotos y aparte también, ahora si quieres entramos en los pilotos, pero aparte también lo que hemos hecho ha sido realizar una guía de experimentación en políticas públicas centrada en el ámbito rural, para que de esta manera ya no solo sea para este municipio, sino cualquier municipio, cualquier técnico de cualquier municipio de España, de las zonas rurales, puede iniciar un proyecto de experimentación para poder entender cuáles son las mejores maneras de implementar una determinada política o cómo serían, digamos, los comportamientos de las personas ante un cambio por ejemplo, de un impuesto. Claro. o un proyecto que quieran implementar. Claro. Iván, me está comentando Nayara de realización que te pongas la cámara. Yo te estoy viendo, pero no sé, ¿la cámara la tienes bien conectada? Sí, es la cámara del portátil. La tienes, ¿no? La tienes bien conectada la cámara. Yo me estoy viendo. Vale. Iván, estabas hablando de los proyectos piloto. Los proyectos piloto en San Esteban de Gormaz, ¿en qué han consistido? O sea, ¿cuál es el tema mollar en un proyecto piloto? Cuando hacéis un proyecto piloto, ¿en qué estáis pensando?
Pues a ver, estos 3 proyectos pilotos se centran todos alrededor de un mismo eje, que es la vivienda vacía. Como te dije en el grupo de trabajo previo al iniciar el informe, identificamos que había una problemática general que era vivienda vacía o en infraocupación. Esto es a lo mejor pues una familia que utiliza su vivienda, pues no sé, un fin de semana al año. Había varias causas, unas por lo que comentábamos al principio de que pues propiedades atomizadas y que pues, no estaban las viviendas ahí paradas y no se sabía qué se podía hacer con ellas, ni los propietarios tomaban una decisión. También había otras que, digamos, en el ámbito rural sí que existe un poco de miedo a lo extraño, de pues si yo alquilo una vivienda, no sé a quién se la voy a alquilar y no confío en la persona que venga. Entonces, a través de ese eje, nosotros hemos ideado estos 3 proyectos pilotos en los que intentamos, mediante diferentes aproximaciones, como te decía, una impositiva, una comunitaria y una conductual, intentar aumentar la oferta de vivienda en alquiler en el municipio. Claro, ¿el alquiler es el futuro también de la vivienda rural, la vivienda en alquiler? Bueno, no sé si es el futuro, pero lo que sí sé es que no hay alquiler en las zonas rurales. Entonces, digamos, el alquiler es un modo de tenencia que últimamente, bueno, está creciendo en los últimos años, pero no ha sido tradicionalmente el modelo de tenencia en España, pero sí que es el modelo de tenencia que permite un mayor dinamismo para las personas que puedan querer ir a vivir ahí de manera temporal o que pues quieran probar, ir a vivir ahí y ver a ver cómo les funciona, o empresas que están en el sector que quieran conseguir trabajadores y los trabajadores, pues si no hay alquiler no van a poder ir, no van a poder tener un sitio donde vivir. También en los grupos de trabajo identificamos que habría incluso empresas que se estaban ellas mismas construyendo sus propios edificios para poder dar esa opción a sus trabajadores. Entonces, pues para reactivar un poco el dinamismo tanto del mercado laboral como de la industria, pues es necesario que la gente tenga donde vivir. Claro, estás hablando de empresas que incluso se plantean la opción de construir vivienda rural o habilitar vivienda rural para dar opción a los trabajadores de poder trabajar en zonas rurales. Sí, exactamente. Eso es lo que, hablando con los agentes de la zona, nos comentaron que había varias empresas que ya estaban intentando comenzar a hacer proyectos de ese tipo. Nuestros proyectos no son relacionados con empresas. Básicamente, si quieres, puedo detallar cada uno en detalle. Pues mira, el primero, que le hemos titulado de impositivo y de acompañamiento, lo que aprovecha este diseño del experimento es básicamente la Ley de Vivienda de 2023. Claro. Esta Ley de Vivienda permite a los municipios cambiar el tipo de IBI según usos de la vivienda. Entonces, nosotros lo que proponemos es que las viviendas que estén vacías o en infraocupación se les aplique un recargo del IBI, mientras que las viviendas principales se les aplique una bonificación. Claro. De esta manera, el municipio mantiene la capacidad recaudatoria con el IBI, a la vez que está bonificando a la gente y ayudando a la gente que vive ahí y reside en el municipio, y no tanto a la gente o que venga pues por vacaciones o, digamos, por así decirlo, penalizar a las viviendas que estén vacías. Como también entendemos que la situación de la vivienda en el ámbito rural es muy diferente, por eso hemos también, en este mismo proyecto, hemos creado la pata del acompañamiento, en la que ya sea el municipio o una asociación, como es la Asociación de Tierras Sorianas del Cid, una asociación sin ánimo de lucro, que pueda ayudar a los propietarios a, pues digamos, todas las gestiones burocráticas de lo que implica un alquiler, redactar el contrato, o incluso ejerciendo como nexo de conexión entre gente que quiera ir a venir al municipio y gente que quiera alquilar. Entonces, básicamente es pues eso, como dar, por así decirlo, una de cal y una de arena. Bien. Si tienes la casa vacía, se aplica un recargo, pero a la vez te ofrezco la mano
para alquilarla. Este es el primer piloto. Bien, me gustaría también comentar contigo, Iván, dentro del estudio de Vivaces con tu organización, con Future Police Lab, hay otros epígrafes que me llaman mucho la atención porque los presentáis de una forma que me gustaría que la gente lo entendiera realmente. Luego lo lees y lo entiendes perfectamente. Pero, por ejemplo, cuando decís actuar sobre sesgos cognitivos y comunicar de forma simple y atractiva. ¿Qué queremos decir con esto? Sí. Bueno, esto es básicamente la frase principal que resume el piloto número 3, el que decía el conductual. Que este piloto también lo que puede ser es como una mejora de los otros pilotos o una manera simplemente de cómo comunicar desde la administración pública. Básicamente, bueno, gracias a las ciencias del comportamiento hemos aprendido que las personas todas tenemos unos sesgos inherentes por haber crecido y desarrollado en esta sociedad, que son principalmente dos. Uno es un sesgo de aversión a la pérdida, en el que básicamente las personas intentan evitar pues, tener pérdidas económicas. Y otro es el sesgo de rebaño, que es básicamente sentirnos identificados por nuestros pares y copiar su comportamiento. Con esto, básicamente, hemos desarrollado una carta con la que está redactada teniendo en cuenta estos sesgos. Y entonces, con lo que pretende hacer esa carta es conseguir que personas que tengan sus viviendas en alquiler, que tengan sus viviendas vacías, perdón, que las pongan en alquiler, animarlo. Explicándoles que pues, una vivienda vacía incurre en unos costes, unos costes de mantenimiento y unos costes también de oportunidad de no generar ingresos por tenerla alquilada, y otra que es que básicamente mostrar casos de éxito también de vecinos de ese mismo municipio que hayan alquilado una vivienda y que esté funcionando por lo tanto bien. Entonces esa era un poco la idea de ese piloto. Y luego tenéis también el epígrafe del piloto que marcáis bajo el concepto de crear una entidad comunitaria para la rehabilitación de viviendas vacías. La vivienda vacía, ¿no? El gran problema, ¿no? Que el mundo rural está lleno de viviendas vacías, ¿no? Sí, ya no solo de viviendas, sino de edificaciones. Por ejemplo, como bien dices, en este piloto comunitario, lo que hemos propuesto es, bueno, en concreto en San Esteban de Gormaz, hay un silo en la entrada del pueblo, que es un silo muy, muy, muy grande, que está vacío desde hace un montón de tiempo, salió a subasta, no se terminó de ejecutar la subasta, y básicamente nosotros lo que hacemos es proponer la creación de una fundación que a través de, sobre todo de un crowdfunding, conseguir un presupuesto para poder comprarlo, realizar una rehabilitación y crear de ese gran espacio varias viviendas, entre 7 y 14, para que estas viviendas se pongan ya sea en alquiler o en otras tenencias alternativas fuera de la propiedad del alquiler, que también son muy interesantes. Pues Iván Aucié, yo te voy a dar las gracias por haber estado hoy con nosotros explicándonos un poquito, así un poco en general, porque esto requiere mucho tiempo, pero bueno, tu proyecto, el proyecto que has coordinado desde Future Police Lab y con Vivaces también sobre el mundo de la vivienda rural y su problemática a partir de la experiencia sobre el terreno en San Esteban de Gormaz, en Soria. Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros hoy a Germán Gamazo, que le voy a saludar. Vamos a ver si Germán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Ahora estoy contigo, Germán. Enseguida estoy contigo. Vamos con la publicidad de Eurocaja Rural. Muy bien. No lo veo ahora, tenía un macho. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bien, Germán Gamazo, por cierto, tu proyecto está también apoyado por Eurocaja Rural, como nuestro propio programa. Tu proyecto en una pedanía de Oropesa, Germán. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste?
Gracias, Javier, por darme la oportunidad de explicarlo y de paso agradecer a Eurocaja las facilidades que me están dando para poder llevar a cabo este proyecto que es muy bonito y muy ilusionante, o por lo menos yo lo veo de esa manera. En Oropesa, Toledo, hay una pequeña pedanía, un barrio que está separado 7 kilómetros del centro del pueblo, que se llama La Corchuela, que está en la carretera que lleva hasta Candeleda. Esta pedanía, esta pequeña aldea, tiene en la actualidad únicamente 5 habitantes, todos de ellos ya de edad avanzada, y que la población tiende a disminuirse en lugar de aumentar. La intención que tenemos nosotros es de revitalizar esta aldea construyendo 30 casas de estilo toledano, con su teja árabe, con su fachada enfoscada, con sus hiladas, con su zócalo de piedra, donde las casas tienen de la parcela únicamente huella constructiva el 40% y el 60% lo llamaríamos zona verde o zona de patio, o zona de estar al aire libre dentro de la parcela de tu casa. La idea es de revitalizar este pueblo metiendo una serie de familias que quieran comprar estas casas para poderlas disfrutar en Semana Santa, en vacaciones, en los fines de semana, o simplemente que se instalen a vivir en ellas. Aparte de las casas que tenemos planeado construir, tenemos ya hecho un parque en el centro de la aldea, y en este momento estamos con el proceso de la construcción de una zona deportiva para que puedan tener ocio. Además, esta pedanía está a 155 kilómetros de Madrid. Al llegar a Oropesa nos vamos a la Sierra de Gredos, en dirección Sierra de Gredos, con lo cual allí se encuentran unas de esas de bosques mediterráneos maravillosas. Tienes la Cañada Real Leonesa Occidental, que pasa por el mismo La Corchuela, tienes el Camino Real de Gallegos, y luego tienes el arroyo del Alcañizo, que era necesario en la época de la transhumancia, y sigue habiendo, pero en la época donde la transhumancia solo se podía hacer a pie, pues era un punto de parada muy importante para la ganadería. Así es que confluyen varios factores, que es la cercanía a Madrid, el eje de la Nacional 5 y el entorno maravilloso de la Sierra de Gredos y el río Tieta. Claro, y tienes además al lado, digamos, es una pedanía que depende de un pueblo emblemático con mucha historia, como es Oropesa, ¿no? Que eso también debe tener su peso, ¿no? A la hora de buscar que La Corchuela sea un punto de atracción. Muchísimo. Oropesa es un pueblo histórico, es muy antiguo. Es yo diría de la Baja Edad Media, del 1100, 1200, fue árabe en su momento, luego pues se reconquistó, y luego se hizo un castillo que lo hicieron los Álvarez de Toledo en su día, los condes de Oropesa, y luego se ha convertido en parador. Y además hay jornadas medievales maravillosas que recomiendo que quien no la conozca, que las disfrute. Y bueno, luego tienes al lado otros pueblos basados en la cerámica, como puede ser Talavera o Puente del Arzobispo. Y luego el entorno tiene pues 3 pantanos, que son el pantano de Navalcán, el pantano del Rosarito y el pantano de Valdecañas. Y luego además, por si fuera poco, hay 4 campos de golf en la zona, el de Talavera, el de Candeleda, Talayuela y el del propio Valdecañas. O sea que es un entorno de lo más atractivo para disfrutar de la naturaleza. Bien, Germán, y entonces, claro, la pregunta que ya se nos está haciendo urgente hacerte es ¿por qué tú has tenido esta iniciativa de reconstruir, intentarle dar vida a esta pequeña pedanía de La Corchuela? Dices que hay 5 habitantes en este momento, darle vida pues rehabilitando viviendas, incluso tienes un proyecto de un hotel rural en un edificio deshabitado. ¿Por qué? Germán Gamazo, ¿a qué se dedica Germán Gamazo para que tenga esta iniciativa tan ambiciosa?
Bueno, yo soy economista y mi familia lleva en la zona de Oropesa desde 1880. Curiosamente, dos bisabuelos míos que no se conocían porque uno era catalán y el otro era de Valladolid, los dos terminaron allí. De la relación de mis bisabuelos surgieron mis abuelos, o sea que el hijo de uno se casó con la hija del otro y así nació nuestra familia, nuestra relación con Oropesa. Desde que yo tengo uso de razón, mi familia ha estado apoyando y ayudando, sobre todo en las épocas más difíciles que fueron la posguerra, ayudando a los habitantes de la zona de Oropesa y de la zona de la Corchuela, pues con conventos, con colegios y con zonas de ocio, como puede ser un cine que llegaron a construir en la Corchuela y varias casas que hicieron también para la gente de allí y luego para los trabajadores de las fincas que vivían en la zona. Entonces, esa tradición y ese apego que tenemos toda la familia a la zona de Oropesa, pues de alguna manera me la han transmitido a mí, al igual que yo lo estoy transmitiendo a mis hijos y ya, gracias a Dios, a mis nietos, de hacer algo por la zona de Oropesa. Y a mí se me ocurrió pues darle vida a este pueblo. Es un proyecto que yo llevo trabajando casi 20 años, empezando por poner en orden toda la documentación que hacía falta de registros y de catastros y bueno, pues ya en un momento dado dije, venga, adelante, toma un magnífico equipo de arquitectos de Madrid con un director del proyecto con muchísima experiencia en el mundo inmobiliario y bueno, pues nos hemos liado a hacer casas, las vamos a hacer de 4 o 5 a la vez y poco a poco vamos a ir pues poblando pues de gente que quiera disfrutar de la naturaleza. Las casas son de una sola planta, pero hay una excepción y es que en la parte superior de todas ellas vamos a poner una habitación que va a tener principalmente una característica, que es un balcón con las vistas nada menos que al Pico del Almanzor y a la Sierra de Gredos, naturalmente. Claro, todo eso se ve ahí, de manera que podemos decir que los Gamazo son una familia de raigambre, de impronta en todo el entorno de Oropesa y que a diferencia de otras familias de este tipo, pues que acaban yéndose del lugar de sus raíces, los Gamazo, en este caso Germán Gamazo, siguen ahí arraigados y haciendo todo lo que pueden por recuperar el entorno de su historia y dar vida al pueblo, en este caso a esta pequeña pedanía de la Corchuela. Exactamente, sí, eso es. Yo estoy aquí y varios de mis familias, mis hermanas, una prima hermana también están allí y todos, absolutamente todos estamos comprometidos con el entorno y una de las cosas que hemos hecho con muchísimo afán ha sido, por ejemplo, cuidar el arbolado. En estas tierras, que son unas tierras bastante pobres agrícolamente, desgraciadamente son únicamente fincas ganaderas, pues lo que hemos hecho es cuidar mucho el arbolado, hemos repoblado, hemos hecho tratamientos contra la seca, desgraciadamente sin el éxito que hubiéramos querido. Y hemos querido darle vida a esta maravilla de zona que está tocada por el dedo de Dios en la naturaleza española, o por lo menos yo lo veo quizá de una manera un tanto apasionada. Sí. Pero y por eso también queremos hacer ahí este pueblo, esta aldea, la queremos dar vida, pero de una manera con casas de aspectos sencillos, si bien por dentro pues tienen calificación energética A, tienen fotovoltaica, tienen aerotermia, o sea, tienen todas las comodidades que hoy en día se puedan dar. Pero no cabe duda que toda la familia siente amor y pasión por la zona y por sus habitantes y bueno, esperamos ser correspondidos igualmente. Y en ese sentido quisiera agradecer a la Junta, que me ha ayudado enormemente con el proyecto. Estamos hablando, Germán, de la Junta de Castilla-La Mancha. Por este programa le emitimos para toda España, de la Junta de Castilla-La Mancha. Correcto, la Junta de Castilla-La Mancha, al ser Oropesa parte, o sea, es Toledo, y Toledo parte de la Junta de Castilla-La Mancha.
por supuesto, a los diversos alcaldes que me han apoyado con este proyecto desde, como digo, desde el año 2006, que lo he estado trabajando con ellos conjuntamente, y por supuesto a Eurocaja, que ha apostado por el proyecto y que le agradezco enormemente el apoyo que me está dando con él. Bien, Eurocaja siempre al pie del cañón en todo lo que tiene que ver con la repoblación y con la lucha contra la despoblación. Germán, tenéis también un proyecto de hotel rural, que esto es lo más llamativo de todo el programa que tienes de reconstrucción de la pedanía de la Corchuela. ¿Cómo va lo del hotel? Sí, es correcto. El edificio es un edificio antiguo. Era una antigua escuela que patrocinaron unas tías abuelas mías. Y desde que desgraciadamente no hay niños en las fincas ni en las zonas de alrededor, pues esta escuela ha quedado abandonada. Yo se lo he recomprado a la iglesia, y la idea es de hacer ahí bueno, pues una especie de, no sé si llamarlo hotel rural o... bueno, tenemos que todavía darle vueltas a ver cómo lo enfocamos, porque dadas las limitaciones en superficies, solo nos caben 9 cuartos, que son pues, a todo trapo 18 personas, 18 clientes allí. Pero siendo ese un proyecto importante, porque es una rehabilitación más otras 2 rehabilitaciones que tenemos pendientes dentro de las 30 casas, pues es un proyecto muy bonito, porque tiene su capilla incorporada, que es una monada, vale la pena visitarla, y eso también es una parte de todo el proyecto. Pero yo entiendo que desde el punto de vista del volumen, lo que le va a dar relevancia son las 30 casas habitadas a una media de 4 por familia, pues son 120 personas, más que las 18 que puedan caer. Pero no cabe duda que es un complemento importante para la rehabilitación y el revivir de la Corchuela. Bueno, Germán, pues te quiero dar muchas las gracias. Me encanta mucho escucharte. Ya te he entrevistado alguna otra vez. Y este proyecto tan ambicioso que tienes de llenar de vida este pequeño enclave de Oropesa, en Castilla-La Mancha, que es el sur de Castilla, y ahí dándole vida a la Corchuela, en Oropesa. Gracias por habérnoslo contado, Germán. Javier, a ti siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y ahora una recomendación para que nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Cuidado con la información que compartes en redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden utilizar detalles personales para acceder a tus cuentas o para utilizarla en llamadas que realizan suplantando la identidad de tu proveedor de servicios. Configura bien tu privacidad y evita compartir información sensible en estas plataformas. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, pues tenemos alguna noticia de Eurocaja Rural. Por ejemplo, esta. El Supervisor Banco de España suprime el requerimiento de MRL al considerar que determinar una exigencia que exceda el requerimiento de capital no está justificado debido a las especiales circunstancias de Eurocaja Rural. Esta es una noticia, un comunicado de Eurocaja Rural, que además añade que respecto a los requerimientos de capital total para 2025, la entidad deberá mantener un OCR del 12%, cuando el 30 de septiembre de 2024 contaba con un ratio del 17,7%, unos niveles de capital ampliamente superiores a los mínimos regulatorios exigidos, lo que le proporciona una muy sólida posición de solvencia. Esta es la noticia que les tenemos que contar hoy de Eurocaja Rural, y nada más que desearles que pasen un buen fin de semana, que nosotros seguimos aquí al pie del cañón, atentos a todo lo que ocurre en el territorio del mundo rural, de lo que hemos venido en llamar la España vaciada, y sin embargo llena de vida, y que pasen una muy buena semana, que nosotros volvemos el próximo viernes. Adiós.
llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Abilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.